Muy bien, ahora vamos con la ponencia acerca de la expresión de la condicionalidad en LSE de la Universidad Rey Juan Carlos, Niza y Raico. Buenos días de nuevo. Bueno, ahora tanto Nizar, mi compañero, como yo, Raico, vamos a dar una comunicación que versa sobre la expresión de la condicionalidad en la lengua de signos española. Esta comunicación la hemos distribuido en diferentes bloques. En un primer momento haremos un marco teórico para pasar a una metodología, posteriormente un análisis de resultados y presentar unas conclusiones. Bien, en el diccionario de la lengua española, buscando el término condicionalidad, significa una cualidad de condicional, una situación que es indispensable para la existencia y que se cumpla la otra parte. Si no se da ese caso, la condicionalidad no existe, es una condición. La gramática descriptiva, una autora, Montoliu, haciendo un análisis de los condicionales en el español, dice que para utilizar esos condicionales en esta lengua hay diversas maneras. Y hay una serie de nexos o conectores que se dan, pero el más utilizado es el conector sí, seguido de su mensaje correspondiente. Ese conector es lo que me indica la condicionalidad de esa frase. Pero la condicionalidad en el español también se puede utilizar con otras nociones, como puede ser el tiempo, la causa, la finalidad, etc. Esta autora habla también, otro autor, perdón, error del intérprete, habla de la condicionalidad en el español desde otra perspectiva, que es la perspectiva lingüística, psicológica, filosófica y lingüística. Yo la que me voy a centrar es la parte de la perspectiva lingüística y dice que se dan 4 condiciones fundamentales. En el español, cuando haces el análisis de una frase, analizas cuál es la colocación del verbo, incluso el tiempo verbal o el modo verbal, etc. De ese esquema verbal existen varios prototipos, que puede ser el condicional sí más el presente indicativo, que serían los 3 que tienes ahí, el real, el potencial y el irreal. Un segundo tipo sería el análisis de relación sintáctica que tiene en las frases. Algunos autores dicen que se puede dar 2 tipos, que es coordinación o subordinación. Y hay un autor en concreto que añade un tercer elemento, que es la interordinación. Pero de manera habitual la mayoría de los autores hacen referencia a un tipo de relación sintáctica mayoritariamente, que es la subordinación. El tercer punto tiene que ver con la denominación de las partes. Cada autor lo denomina de una manera determinada, pero la mayoría coinciden en 2 formas de determinarlo.
prótasis, que sería la parte principal o teórica de la frase o hipotética, y la apódosis, que es la parte de la subordinación, es decir, si se da la primera parte de la frase, es la prótasis, se cumple la segunda, la apódosis. Y por último, el cuarto punto es la tipología de condicionales. Algunos autores hacen mención a que existe una tricotomía de condicionales y otros hacen una referencia a una dicotomía. Pero la mayoría coinciden en que se da una tricotomía que es la real, la irreal o la potencial. En la lengua de signos española, con referencia a la condicionalidad, haciendo análisis de los diferentes materiales publicados, nos hemos dado cuenta que existen dos investigaciones que hacen referencia a este término. Uno es el de María Ángeles Rodríguez y el otro el de Ángel Herrero. En la tesis de María Ángeles se dice que en la lengua de signos española se expresa la condicionalidad con un signo, que es el signo ejemplo. Porque hace referencia a la experiencia que tiene la persona sorda que está utilizando ese condicional. Hace referencia a algo hipotético y de ahí utilizar el signo ejemplo. Este condicional se puede dar en relaciones reales o irreales o hipotéticas. Y además se añade un componente como es la expresión facial, que es fundamental en ambos tipos. También esta autora hace mención a la condición hipotética o irreal más la condición de posibilidad. Dice, en su corpus, en el análisis de su corpus, dice que vio un signo, que es el único sitio donde lo hemos observado, este signo, que es el que, como un conector, como un condicional. Estamos hablando de una investigación del año 92, que determinó que ese signo también tenía el papel de condicional en la lengua de signos española. Perdonad porque el PDF no se ve correctamente. Cuando hacemos el análisis de la investigación de Ángel Herrero, él lo plantea directamente en las oraciones subordinadas o hipotéticas, en la que la estructura va colocada de manera que el primero es el conector ejemplo más la comunicación, o sea, la expresión con la elevación de las cejas, más lo que es diferentes elementos de la comunicación no manual, pues la inclinación, la apertura de ojos u ojos abiertos, movimiento de cabeza, etcétera. Pero que lo fundamental es la pausa que se produce a la hora de utilizar ese condicional. Se hace el signado del condicional ejemplo, una pausa y luego el resto de la información. También Ángel Herrero dice que en ocasiones, en una interacción, una comunicación de manera natural, este condicional ejemplo se elimina y se sustituye por la elevación de las cejas, lo que es la expresión facial, seguida de la pausa y a continuación del resto del mensaje. Ahí ya va implícito la condicionalidad de la frase. Ángel comenta que en el español hay frases que se expresan sin condicional, pero no así en la lengua de signos. Explicar en detalle este aspecto no tenemos tiempo, pero bueno, quería dejarlo como pincelada. Él dice que el signo ejemplo se utiliza para todo tipo de condicionales, sean reales o no, siempre. Pero en el español
cuando tú utilizas la condicionalidad se da, puede ser por los tiempos, los modos verbales, etcétera, pero en la lengua de signos no, es utilizando el condicional ejemplo. Nizar y yo, ante esa afirmación, nos planteábamos una pregunta: si realmente el signo ejemplo se usa en todo tipo de condicionales. Y si no se utilizara el signo ejemplo, ¿se entendería la condicionalidad o no? O si existen otros elementos, como pueden ser elementos no manuales, etcétera, en la lengua de signos. Entonces, en base a esta reflexión o a esta pregunta, hemos hecho un análisis un poco más en profundidad, que es lo que va a explicar ahora Nizar. Buenos días. Hay dos cuestiones, como comentaba Raiko, y a continuación una serie de conclusiones. Efectivamente, en el trabajo que hemos llevado a cabo a nivel de investigador, pues perseguíamos dos objetivos, básicamente. Primero, comparar la expresión de la condicionalidad entre el español y la lengua de signos. Ese era el primer objetivo de la investigación. Y, en segundo lugar, no solo el condicional, sino también la identificación de otros elementos lingüísticos que se utilicen en las oraciones condicionales en lengua de signos. Elaboramos un taller de lengua de signos sobre conectores en 9 ocasiones durante todo el país, bueno, en Madrid en concreto, pero también en Murcia, en Bilbao, en Albacete. Y en esos talleres tuvimos la oportunidad de hacer una recopilación de ejemplos que no están incorporados sobre el corpus y que necesitan de esta certificación y reflexión, pero que sí nos dan una idea de lo que existe en la lengua de signos, y a nivel de informantes tuvimos la oportunidad de contar con más de 50, con lo cual sirven de ejemplo para que en estos talleres que reunían a profesionales especialistas de lengua de signos e intérpretes tuviésemos esa oportunidad de recopilar esta información, que creemos que es, aunque no oficial, sí importante. Hay varios tipos de condicional. Primero estaría el que comentaba Raiko, de prótesis o amódosis, perdón. Perdón. Bueno, independientemente, podemos ver la frase en castellano. Vaya, no, está cubriéndolo esa pantalla y no veo la frase. Bueno, la frase en cuestión es: si mañana hace buen tiempo, iremos a la playa. Según la teoría de Ángel Herrero, efectivamente se cumple que hay una elevación de cejas en la parte de la prótesis y después una pausa y a continuación la apódosis. Si puedes repetir el vídeo, Raiko. Veis la condicionalidad y todos los criterios que se cumplen en este vídeo. Ahí veis la frase con todos los elementos y a continuación la subordinación. Después os explicaremos esto. Disculpad, en este segundo ejemplo vemos que hay una posibilidad, una condición posible o irreal.
Y aquí vemos una condición irreal que además pertenece al pasado. Se cumple también la elevación de cejas y a continuación la apódosis. Aquí hay otro signo de condicionalidad que es condición. Primero hay una elevación de cejas, la pausa, la apódosis, pero siempre en modo subordinado. Y la condición que se expresa es que me paguen bien. Esa condicionalidad se expresa a través del signo de condición, pero el resto de parámetros se cumple igual que en los anteriores. Aquí vemos otro ejemplo. A cambio de, también se expresa la condicionalidad, aceptaré el trabajo a condición de que, a cambio de que, ese es el signo que utiliza, elevación de cejas y me paguen bien. Y aquí tenemos otra versión, que es utilizando el signo paz. Aquí vemos la condicionalidad expresada a través del signo en caso de. Y a modo de conclusiones, en nuestro trabajo de investigación hemos coincidido con la teoría del Ángel Herrero y todos los conectores que propone en caso de y demás. En nuestra investigación además, hemos añadido alguno más a los que él propone, en condición, en caso de, a cambio de, condición, todos esos que os hemos mostrado. Y además vemos, en nuestra investigación nos hemos dado cuenta, y tenemos todavía que debatir sobre ello, y es que los componentes no manuales, como la elevación de cejas, el movimiento de cabeza, de cuerpo también a la hora de asignar esos componentes, a nivel teórico, Montolio, la autora, hablaba de real, irreal y posibilidad. Y a la hora de traspasarlos a la condicionalidad en lengua de signos, sí que hemos visto que los gestos, que antes os exponíamos ejemplos diferentes que expresaban temporalidad, ahí los gestos sí que nos ayudan y delatan esta temporalidad. Por eso, nuestro interés en incorporarlos también, porque a nivel lingüístico, normalmente las investigaciones se ven influidas por otras áreas, como la filosofía, y la comunicación se ve influida, como digo, por estos otros campos de investigación. En otros ejemplos, como no me has avisado, si me hubieses avisado, habría ido al cine. Ahí un componente no manual como la expresión es fundamental porque puede expresar enfado, teoría, irreal, real. Por eso nosotros añadiríamos a la teoría de Ángel Herrero también los componentes no manuales, los gestos que definitivamente influyen en los otros tres y nos ayudan a elaborar más conclusiones. Y finalmente, en todos estos criterios, como os decimos, son propuestas, no están ratificados y están sujetos a futuras investigaciones para ver si efectivamente se podría incorporar al corpus. Hacemos una propuesta de bibliografía de María Ángeles, de Montolio, de Ángel Herrero. Si puedes retroceder para ver la bibliografía y también de la RAE, del diccionario de la RAE. Y nada más. Muchas gracias.